Vamos a darle gracias al Señor una vez más, hermanos, por permitir que estemos de nuevo, reunidos, hermanos, en comunión íntima con Él y con su Espíritu. Señor, te damos gracias porque dependemos de ti, Señor, y estamos aquí para que sigas en tu obra perfecta. Ayúdanos, Señor, anímanos, Señor, a permanecer, a ser más fervientes en ti. Ante ti estamos, Señor, para que tu obra no pare, sino por el contrario, se intensifique en cada uno. Sabemos, Señor, que tu venida está pronta, Señor, y que tenemos que ir entendiendo con más claridad, Señor, la obra que estás haciendo, lo que hiciste en esa cruz, Señor, y cómo vas a perfeccionar tu obra, tu iglesia, tú como maestro arquitecto, tú que edificas, tú que formas, tú que fortaleces, Señor. Anhelamos, Señor, ser aún más fortalecidos en ti, Señor. Y que este viejo hombre que todavía mora en nosotros, Señor, mengüe cada día, cada momento mengüe más. Sabemos de que cuando estamos así en esta unidad, Señor, tu Espíritu obra con más poder. Y te pedimos, Señor, que obres con más poder en esta obra. Que seas tú a través de los hermanos, de esta comunión, de abriendo un entendimiento más profundo y dándonos más claridad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Amén. 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 No, pero ¿dónde pongo esto? No, un poquito más para allá. No, pues. A ver. Necesito que queden ellos. Por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual triunfó el Dios. Mami, Tata, ¿ese cable qué es? Con odio y alegría, haz que tus cosas
$150. Aquí no está eso, ¿cierto? ¿No está? No, ese no es. No sé. Pero ese- Tendrás y pueblos, toda gloria, toda honra, toda exaltación, amor. Vamos en esta tarde, Señor, que digno eres tú de alabanza, digno de toda exaltación eres tú, amor. Gracias por tenernos juntos, estar aquí compartiendo con tu hermano. Alabándote, Señor, por tu grandeza. Lo que día a día, Señor, podemos aprender de ti, porque tú eres infinito. Que nos das a conocer por ti, que somos polvo aquí en la tierra, somos nada, más en ti, Señor, hallamos esa vida eterna. Amén. Te alabamos y te bendecimos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti, por tu Hijo. Que lo enviaste, Señor, al mundo para redimirnos por medio de tu sangre, para limpiar, Señor, ese pecado que había en nosotros, Señor, que nunca hubiera sido posible por nosotros. Gracias porque solamente fue tu amor. Bendito sea. Te alabamos. Amén. Te bendecimos. De salvación. Padre, te damos gracias porque podemos estar ante ti. Con la persona de tus hijos, por aquel que tú enviaste, por Jesús, por Jesús, a Él sea la gloria, a Él
A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te bendecimos, pues tu triste salvación. Padre, te damos gracias porque podemos estar ante ti por la persona de tu Hijo, por aquel que tú enviaste, por Jesús, por Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te bendecimos, nuestro triste salvación. Padre, te damos gracias porque podemos estar una persona de tu Hijo, por aquel que tú enviaste, por Jesús, por Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver. ¿Seguro? Sí, sí, claro. Yo no toca repetir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. 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 106, hermanos. 206. 106. Ha venido. Ha venido el tiempo de cantar. El invierno de mi alma ya pasó. Ha venido el tiempo de cantar. Canto de resurrección. Santo para ti, Señor. Canto de la progresión. Como la maravilla. Ha venido el tiempo de cantar. El invierno de mi alma ya pasó. Ha venido el tiempo de cantar. Canto de resurrección. Canto para ti, Señor. Canto de la glorificación. Como la Bendito sea mi buen Salvador, tu sangre derramó por mí, tu sangre derramó por mí.
Gloria a ti, Señor. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias en el cielo, Señor, porque seas tú, Señor. Eres tú, Señor, el que nos ha traído aquí, Rey del cielo, Señor, a esta comunión, Padre Santo. Sabemos, Rey del cielo, Señor, que es algo que tú estás iniciando, Rey del cielo, Señor. Y que no va a ser ni la primera ni la última vez que nos reunimos, Rey del cielo, Señor. Porque cada día, Señor, tú vas a ir añadiendo cada día más y más personas a esta reunión, a tus almas, a tus hijos, Rey del cielo, Señor, porque sabemos, Señor, que estamos viviendo es para ti, Rey del cielo, Señor. Confiados de ti, Señor, dependiendo única y exclusivamente de ti, mi Dios, Señor, tú que eres el creador del cielo y de la tierra, mi Dios, Señor. Nos rendimos a tus pies, Padre Santo, Señor, vivimos para ti, todo lo hacemos por ti, mi Dios, Señor. Gracias por este lugar, Padre Santo, Señor, que tú has destinado, Señor, para esta reunión, Señor, Padre Santo, Señor. Clamamos, Rey del cielo, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Padre Santo, Señor, para la palabra que tú nos vas a dar ahorita, Rey del cielo, Señor. Que sean tus labios, que sea tu voz, Señor, a través de él, Señor, ministrándonos, Padre Santo, Señor. Sembrando esa semilla, Rey del cielo, Señor, que tú has puesto en tu corazón, Rey del cielo, Señor. Grande es tu amor, Señor, grande es tu bendición y grande es tu poder, Señor. Quedamos siempre en tu cobertura, protección y dirección en el nombre de Dios Cristo Jesús. Amén. 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 El tono del rey. ¿Cuál? El tono del rey. Ah, esa es la canción que hace rato está pidiendo. Yo no sé. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Si humillaré al mi nombre, y oraré y buscaré mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y sanaré su tierra y sanaré su tierra, ha dicho el Señor. Entonces yo
sanaré su tierra, ha dicho el Señor. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y sanaré su tierra, y sanaré su tierra, ha dicho el Paso a paso. Sí. Sí. 334, sí. paso a paso subió hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino, comprendido, que yo a la cruz y allí esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que el sacrificio se dio por ti y por mí. Y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Paso a paso subió hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino, incomprendido, le dio a y allí paso a paso subió hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino y comprendido le dio y allí
libraste todo, en expiación perfecta, compró contigo mismo nuestra salvación. Gota, gota, escudo, escudo, pero ese amor tan divino y comprendido que iba y así murió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean repetidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. ¿El 23? El 23. Fue tan grande su amor, Demostrado en la cruz, que tu sangre allí derramaste por mí, Jesús. Fue tan grande tu amor, demostrado en la cruz, que tu sangre allí derramaste por ti, Jesús. No hay expresión de amor mayor que tú. No hay expresión de amor mayor, grande amor, profundo amor, sublime amor, es tu amor, grande amor, profundo amor, sublime amor, es tu amor. Tan grande
grande tu amor, demostrado en la cruz, en tu sangre allí, derramaste por mí, Jesús. Tan grande tu amor, demostrado en la cruz, en tu sangre allí, derramaste por mí, Jesús. Hay expresión de amor mayor que tú. Hay expresión de amor mayor, grande amor, profundo amor, sublime amor, es tu amor, grande amor, profundo amor, sublime amor, es tu amor. Ah, la 321. Una más y ya empezamos. No, pues si se están durmiendo, si no. Más hermoso que Jesús, que te presentes ante Dios y la bandera se cantará, sigue adelante. Sigue adelante. Este hermano mío ya se tendrá, sigue adelante.
Bueno, hermanos, qué bendición, hermanos, poder recibir, ser ministrados por su Espíritu aquí en esta comunión en la cual nos ha permitido el Señor estar aquí. Vamos, hermanos, a pasar ahora a una parte de la palabra que el Señor nos ha traído a través del hermano Rafael. Es un hermano invitado, pero que es parte de la familia en Cristo. Démosle la bienvenida al hermano. Hermano. Un gusto poder compartir aquí con todos, conocerles. Bueno, creo que a muchos ya sí los conocemos, hemos visto diferentes partes, pero en el Señor siempre juntos. Gozoso en el Señor por este espacio que ha permitido, por poner en el corazón del hermano Julián, el disponer ese espacio, los hermanos también que han organizado todo este campamento de varios hermanos de la ciudad de Cali, de aquí de Patio Bonito. Y bueno, nosotros, como decía el hermano Quicho, venimos de la ciudad de Jamundí, venimos mi esposa y yo, mis 2 niños, y bueno, muy gozoso en el Señor de esta oportunidad que nos ha dado, de esa familia tan grande, porque ha sido por su gracia, ¿no? Porque andábamos perdidos en el mundo, en otras cosas que nos llevaban a muerte, mas el Señor por su amor nos alcanzó y nos hizo salvos, y en medio de esa salvación nos hace gozar en medio de su plegaria. Entonces siempre es un gozo el poder compartir con los hermanos, el poder compartir un almuerzo, cosas sencillas en las cuales uno pueda conocer lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Me ha permitido compartir una palabra y le preguntaba yo al Señor qué compartir, y bueno, colocaba en mi corazón un capítulo de Proverbios, porque es algo a la cual debemos estar como muy atentos, porque estamos siempre expuestos. El enemigo no descansa en ningún momento y está buscando cómo tratar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Siempre está mirando la forma de hacernos volver para atrás, de hacernos sentir mal, de hacernos sentir miserables, o de hacernos apartar de esa luz, de esa verdad, para volver a caer en tinieblas. Entonces, quiero que me acompañen, hermanos, a un capítulo de Proverbios, en Proverbios 7. Capítulo 7, sí. Proverbios, capítulo 7. Quisiera que lo leyéramos todos y después fuéramos mirando, digamos, como versículos importantes, acompañados de otros libros también, para complementar. Entonces dice, Proverbios capítulo 7, del 1 al 27. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalo a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta.
para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un joven con entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Y al día, cuando oscurece, en la oscuridad y tinieblas de la noche, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he saldrá, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, he fumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como al buey holladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por él. Camino a su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Amén, mi hermano. Entonces vemos, la sociedad bíblica la ha puesto la artimaña de la ramera, y esta ramera como en representación del enemigo, ¿no? Y el enemigo se basa de lo que sea para hacer caer, ¿no? Pero vemos que a este joven que hizo caer tenía una característica muy especial, que es la que empieza describiendo Salomón, ¿cierto? Él empieza llamando, como exhortándonos a que busquemos esa sabiduría, ¿sí? En los capítulos anteriores siempre salta como la sabiduría está clamando en las calles, ¿cierto? Grandes voces para que la busquen, ¿sí? Pero son muy pocos las que le dan ese valor, las que quieren seguir su consejo, ¿sí? Y uno de estos es este joven, dice un joven falto de entendimiento, ¿sí? Entonces, esa palabra entendimiento que usa aquí en el versículo 7, dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Este entendimiento en el hebreo es lep, que traduce también corazón. Se puede usar también ampliamente para sentimientos, voluntad, como un centro de algo. Sabiduría también se usa para sabiduría. Entonces podemos ver como le faltaba todo esto, le faltaba como un norte, no tenía una orientación, como que no sabía qué era su vida, andaba simplemente por andar o vivía por vivir. Sabía que habían peligros, mas se enfrentaba a ellos sin saber qué consecuencias pudieran pasar, ¿sí? De hecho, esta palabra la usan también en Proverbios 15:32. Vayamos un momentico al capítulo 15, versículo 32. Dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más la corrección tiene entendimiento. Y a este joven le faltaba eso, ¿sí? Tal vez, no sé, que cuando Salomón describe hacia dónde va, dice que va camino hacia ella, o sea, ya sabía por dónde iba, ¿sí? Tal vez era una mujer muy conocida, ¿sí? Todo el mundo sabía cuál era su profesión, qué es lo que ella hacía,
Y este joven también, tal vez la habían advertido, ¿sí? Más él no quiso seguir ese consejo, simplemente fue como explorando, como mirando qué podría pasar, tal vez sintiéndose fuerte en sus propias razones, ¿sí? Y a veces nos pasa muchas veces a nosotros eso, ¿sí? Pensamos que ya hemos vencido algunos pecados, ¿sí? Pero no ha sido nosotros. Nosotros debemos entender que esos han sido vencidos es por la sangre de Jesús, ¿sí? Ha sido por el Señor. Más debemos saber que en nuestra carne esa ley del pecado siempre está ahí latente. O sea, nosotros hacemos morir la carne, más ese pecado está ahí, ¿sí? Y en algún momento de descuido, que no busquemos ese consejo del Señor o que menospreciemos la disciplina, porque vemos que este entendimiento dice que la disciplina, ¿sí? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Hay veces menospreciamos también la disciplina, a veces pensamos que es algo que pasó, pero no ha sido porque lo ha traído el Señor. El Señor disciplina y no es para hacernos, para desbaratarnos, para destruirnos, sino simplemente para hacernos más fuertes, para hacernos caer en cuenta de que algo está mal, así como a nuestros hijos. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos no porque queramos lastimarlos ni porque queramos mostrar que somos más que ellos, sino simplemente para hacerle caer en cuenta de que eso va a hacer daño en su vida si no se corrige, ¿sí? Y así mismo nuestro Padre, él no quiere hacernos daño, más quiere hacernos mostrar de que eso, si no nos llama una atención, nos va a llevar a la muerte, ¿sí? Tal como le pasaba a este joven. Entonces menospreciaba ese falto de entendimiento, menospreciaba esa disciplina y seguía en sus propias fuerzas. Volvamos otra vez al 7, versículo 8. Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. O sea, ya el que está narrando sabe hacia dónde iba, ¿sí? Y es muy importante lo que sigue aquí, porque es justamente lo que quiere el enemigo de nosotros para él actuar. ¿Qué sigue acá? Dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Aquí es donde va a actuar esta mujer astuta, esta mujer representando al enemigo, ¿sí? Porque en la tarde, uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la tarde? Uno podría decir, bueno, ya esta tarde que usan aquí es como el crepúsculo, cuando ya está atardeciendo, como entre tarde y noche, ¿sí? Ya cuando ya está terminando, podríamos decir, nuestra jornada laboral, ¿sí? Cuando ya estamos con pocas fuerzas, estamos débiles, justo en esa debilidad, el enemigo quiere hacernos caer, ¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos tener debilidades, pero en esas debilidades reconocerlas y ponerlas ante el Señor. Reconocer que somos débiles en X o Y aspectos, en ciertas características de nuestra vida. Pero si no buscamos al Señor y pensamos de que por razonamientos humanos o por comportamientos que vayamos a hacer o tal vez ejercitando ciertas cosas a nuestra manera, vamos a eliminar esa debilidad. Más en nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Y entonces cuando ya estamos agotados, de pronto vienen circunstancias difíciles, ¿sí? Momentos de aflicción en nuestra vida, donde de pronto hay como un bajón en nuestra fe. Y entonces ahí es donde más debemos buscar al Señor, porque muchas veces descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra, y entonces el enemigo va ganando campo en nosotros. Y va haciendo poco a poco, hasta que llega un punto donde nosotros ya nos vemos tan envueltos en el pecado, donde decimos, ¿y en qué momento llegué a este punto?
Y ha sido porque ha pasado un tiempo donde no he buscado esa fortaleza del Señor. ¿Sí? Entonces dice aquí en el versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces, a veces nosotros menospreciamos al enemigo, pensamos que ya hemos recibido al Señor, pero sabemos que en el Señor tenemos la victoria, por eso pensemos que la victoria es de nosotros. Y entonces menospreciamos de que el enemigo lleva miles de años estudiando al hombre y lo conoce mucho más de lo que nosotros nos conocemos. ¿Sí? Y entonces pensamos de que no vamos a caer. ¿Sí? De que eso pasa a otros, pero a nosotros no. O incluso a nuestra casa, porque podemos ver también a alguien cercano y pensamos de que la persona es muy fuerte, y podemos sobrevalorarla y llega un punto donde ya cae y entonces ahí viene una decepción. Nosotros, ¿pero qué pasó? Y entonces puedes decir, bueno, pasó que se alejó del Señor, pero tú ¿por qué no viste que se alejó del Señor y se era cercano? Porque a veces también es nuestra responsabilidad nosotros vigilar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, ¿sí? A nuestros esposos, nuestra esposa, a nuestros hijos, estar pendientes qué es lo que está pasando con ellos. Y hacer ese deber de atalaya. ¿Sí? Cuando el atalaya ve el peligro, tiene que anunciarlo, ¿sí? Porque si no, esa sangre el Señor la demandará sobre nosotros. Entonces debemos siempre estar pendientes. Bueno, hay una debilidad, inmediatamente buscar al Señor. Vemos una debilidad en alguno de nuestros seres cercanos, incluso no necesariamente en nuestra familia, pero también puede trascender a nuestra familia en el Señor. ¿Sí? Vemos un hermano, una hermana que ha menguado en el Señor y entonces debemos buscar cómo fortalecerle. Porque si nos apartamos, y no, el hermanito está en otro cuento, ya no, con él no contemos. Y entonces empezamos de pronto a apartarlo y entonces resulta que el enemigo va tomando terreno también, porque hemos visto el peligro y no lo hemos anunciado. Entonces también es nuestro deber estar siempre vigilantes a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, porque el enemigo es astuto y siempre va a querer desbaratar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dice el 11, alborotador y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. A veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea, nos describe el comportamiento de ella, ¿no? Siempre está como de aquí y allá, buscando a quién hace caer, ¿sí? O sea, ese no descansa. Hay veces nosotros pensamos que nos merecemos algún descanso, ya hemos trabajado mucho, hemos servido mucho al Señor y es merecido un descanso. Pero en ese descanso el enemigo va a aprovechar. Eso decimos, esta semana he orado mucho, este domingo me lo voy a dar para mí, solo me voy a dormir hasta tarde, voy a levantarme a ver películas, o incluso en enfermedad. He escuchado casos de hermanos que han estado en circunstancias de enfermedad y en vez de buscar al Señor, buscan en series de televisión. Y entonces está débil carnalmente porque hay una enfermedad, hay algo natural que está actuando, ¿sí? Que es normal. ¿Sí? En este mundo nosotros vamos a pasar por enfermedades, ¿sí? Gripas, bueno, infinidad de cosas. Pero en esas, cuando estamos débiles, entonces ahí es donde más debemos buscar al Señor. Pero hay veces nosotros como que buscamos otras cosas. El entretenimiento que el mundo nos da, de pronto porque no tenemos fuerzas, y entonces eso trae cierta distracción, trae ciertas risas, bueno, X o Y cosas. Y entonces ese tiempo que tenemos para dedicarle al Señor se lo estamos dedicando a cosas del mundo. Y por lo general todo lo que tú encuentres en una serie o en internet o en redes sociales, muy pocos son cosas que alaban al Señor. Siempre es algo contrario a lo que el Señor nos muestra en sus escrituras. Entonces contaminamos nuestra vista, contaminamos nuestros oídos, ¿sí? Prestamos nuestro cuerpo a ver esas cosas y en un momento de debilidad. Y entonces ahí viene el enemigo a actuar en nosotros.
Y él está astuto, uno no cree que, bueno, yo aquí donde estoy, el enemigo no está, aquí está el Señor en mi casa, y aquí no va a entrar ningún espíritu maligno. Amén. Uno puede orar porque el Señor aparte esos espíritus inmundos de nuestro hogar y no atormenten. Pero es nomás que uno abre una puerta y ahí el enemigo entra. ¿Sí? Entonces, si uno algún descuido, ahí el enemigo aprovecha y empieza a actuar en uno o en el que está más débil en tu familia. ¿Sí? Y por ahí empieza. Vamos a la 2 de Corintios. Capítulo 12. Versículo 9. Dice, vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ahí en ese momento de debilidad es donde el Señor se quiere glorificar. Ahí es donde más debemos buscarlo. Porque ahí es donde vamos a ver cómo el Señor tiene el control de todo, cómo el Señor es soberano. Pero si yo en los momentos de debilidad busco cosas diferentes del Señor, pues voy a estar más débil. Así de pronto parezcamos que las cosas como que están mejorando, pero si lo estoy haciendo fuera del Señor, es todo lo contrario. ¿Sí? Está abriendo terreno al enemigo para dañar lo que he construido en el Señor. Entonces, el enemigo siempre va a mirar cuándo estamos débiles, en qué momento no descansa. Apenas entras en debilidad, ahí va a empezar a actuar. ¿Sí? Ahí aprovecha. A ver qué puedo ganar aquí. Y uno dice, bueno, si yo estoy en constante oración, eso nunca va a pasar. Yo me rindo siempre ante el Señor, glorifico al Señor en todo momento, eso nunca me va a pasar. Entonces, mi hermano, vamos a ver un ejemplo de cómo pasó. Vayamos a 2 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Entonces dice, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces vemos ahí, ¿qué está pasando con David? Él debía estar en la guerra, ¿cierto? Porque dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén, pero tenía que hacer algo porque tenía que estar en guerra. Y envió a alguien, dijo, no, ya he peleado mucho, ya estoy cansado, ya he hecho mucho por este pueblo, pero ustedes ya están entrenados, ustedes han visto cómo han sido las batallas, y entonces envió a su representante, a Joab. Y vemos que fue algo bueno, ¿cierto? Digamos, bueno para esa guerra como tal, porque ellos vencieron como tal. Y uno dice, entonces lo que hizo David está bien, porque si hubiera estado mal, hubieran perdido, ¿sí? Pero dice que y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, o sea, como que la cosa estaba bien, ¿sí? Entonces David estaba cansado, quería quedarse en su casa, no ejerciendo el papel en el que el Señor mismo lo había puesto, porque el Señor mismo fue el que lo puso ahí. David no llegó por sus propios méritos o sus propias fuerzas, sino por lo que el Señor hizo en David. Entonces David en ese momento no quiso cumplir
ese mandato del Señor y envió a alguien y parecía que las cosas iban bien. Pero entonces ahí empieza el enemigo a actuar. ¿Sí? Cuando estamos en un momento en el que no debemos estar, estamos en debilidad. ¿Sí? Ahí David estaba en debilidad porque no estaba obedeciendo la voluntad del Señor. ¿Qué pasa aquí? Dice en el 2. Y sucedió un día al caer la tarde. ¿No te está al caer la tarde nuevamente lo que pasó con el joven, ¿cierto? Que eran en la tarde, ya cuando estaba en ese crepúsculo, cuando estaba entre tarde y noche, cuando ya viene esa debilidad, ahí viene el enemigo a actuar. Entonces aquí está pasando lo mismo con David. Hay una debilidad en David y el enemigo entonces ya sabe. Y ahí empieza, ¿cierto? Al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí entró el enemigo en David. ¿Sí? Hubo una puerta abierta, una debilidad, ¿cierto? Y entonces el enemigo aprovechó. Él no desaprovecha ninguna oportunidad, ¿cierto? Él quería destruir todo el testimonio que el Señor había puesto en David. Y vemos cómo todo, pero bueno, miró a la mujer y pareció muy hermosa. Y dice, pues puede ser, sí, es malo, pero no es algo tan grave. Pero por ahí empezó y sabemos cómo terminó, ¿cierto? Primero la vio, luego la hizo llamar, luego se acostó con ella, luego tuvo un hijo con ella, lo quiso tapar, no pudo hacerlo de una manera oculta y la única opción que vio fue matar al esposo de esta mujer. Entonces mira hasta dónde nos llevó el pecado. Por un momento de ocio, porque no estaba donde debía estar, por un momento de ocio actuó el enemigo y empezó en algo sencillito, después pasó a algo más grande hasta que termina en algo catastrófico, ¿sí? Un efecto cadena. Y debemos tener conscientes, hermanos, de que así va a actuar el enemigo en nosotros. Y a veces nosotros vemos que pasa como algo, pero es algo, Señor, perdóname, pero sigo en las mismas. O sea, si yo veo que hago algo malo, le pido perdón al Señor, pero sigo en las mismas, no estoy buscando esa corrección del Señor. No estoy buscando esa sabiduría, no estoy buscando esa salida al pecado, no estoy reconociendo de que hay una debilidad entonces en mí. No estoy dejando que el Señor se glorifique en mí en esa debilidad. Porque hay veces entonces el que ha sido mujeriego toda su vida y conoció al Señor y entonces se apartó de las mujeres, o se apartó del pecado, se apartó del licor, se apartó de la fornicación. Pero entonces dice, yo ya soy fuerte. Y entonces puede ir a predicar a una cantina. Y entonces entra a la cantina y dice, pues te traigo la palabra, pero sírvame una copita porque yo voy a compartir aquí con mi hermano. Y entonces empiezo a compartir las cosas que él hace, mezcladas con las cosas del Señor. Porque es que yo ya vencí el licor, ya vencí las mujeres, ya vencí todas estas cosas. Y eso no va a actuar en mí. Ya cuando menos pensamos, o está borracho, o ha terminado quién sabe en dónde. ¿Sí? Entonces, debemos siempre ser conscientes de que en nosotros actuó el poder del Señor y nos ha limpiado de pecado, pero en la carne, dice Pablo en Romanos, está la ley de la carne, ¿cierto? Esa ley del pecado que actúa ahí. Y entonces, si en algún momento yo no me dejo guiar por el Espíritu, empiezo en una debilidad y empiezo a buscar las cosas que me ofrece la carne, entonces ahí empieza a actuar. Y uno dice, pero ¿por qué si ya había muerto a eso? Porque tu carne está ahí. ¿Sí? Y entonces, como la carne está ahí, mientras yo esté vivo en este mundo, día a día debo buscar ser fortalecido en el Señor. Porque un día que yo no busque al Señor, ese día voy a entrar en debilidad. Y entonces ese día empieza el enemigo a hacer cosas pequeñas y después pasa otra cosa más grande y empieza a afectar a mí, y no solamente a mí, sino a mi familia y a todos los que me rodean. Y entonces daño lo que el Señor ha hecho en mí, en mi familia, y daño el testimonio que estoy mostrando ante las demás personas. Porque nosotros
como la muestra de lo que el Señor está haciendo en nosotros, ante el mundo. El mundo nos critica, pero el mundo siempre está pendiente de lo que estamos haciendo. Algunos dicen, eso es mentira, pero están ahí pendientes. Ah, esto es cristiano, ¿será que hace esto? No, y está, ay, pero lo hizo, y él que tanto habla. ¿Sí? Entonces siempre el enemigo va a estar mirando qué momentos de debilidad tenemos para dañar, ¿sí? Para entrar entonces el pecado nuevamente en nosotros. Así como pasó con David. David era un hombre de oración, un hombre de alabanza, ¿sí? Uno podría decir un hombre fuerte, pero en un momento de debilidad cayó. No se aparta uno de lo que lo ha llamado el Señor, pensando que ya ha hecho mucho, y entonces me merezco un descansito, pero en el descansito el enemigo no descansa, el enemigo aprovecha. Entonces David estaba débil, y así podemos nosotros caer en esa debilidad. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 8, si alguien lo puede leer. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Cinco, ocho. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Solo ese? Amén, hermano. Sí. Ahí vemos cómo es el enemigo. Dice como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él está ahí pendiente en todo momento. Sí, no, este está fuerte. Bueno, sigo. Este está débil. Y ahí entra, ¿sí? Buscando a quien devorar. Él dice, estar sobrios, o sea, no contaminados con las cosas del mundo, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado, como le decíamos ahorita, ¿a qué estoy prestando mis ojos? ¿A qué estoy prestando mis oídos? ¿A qué estoy prestando mis manos, mis pies? Porque entonces, si lo estoy prestando a cosas que no glorifican al Señor, ahí ya estoy en embriaguez espiritual, ¿sí? Y entonces ahí en esa embriaguez estoy en una debilidad espiritual y entonces ahí va a actuar el enemigo. Nos vamos otra vez a Proverbios, hermanos, capítulo 7. Y damos un ejemplo de cómo actúa el enemigo. Porque hemos visto que es astuto, ¿cierto? ¿Y cómo actuó con este joven? Vamos a leer del 13 al 20. Dice, se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo. ¿Usted cómo le habla a este joven? Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. ¿Qué forma vemos que lo engañó? ¿O cómo le presentó el pecado a este joven? Algo atractivo, dulce, ¿cierto? Como haciéndolo sentir especial. O sea, prácticamente le dijo, he gastado mucho tiempo buscándote a ti, todo esto lo he preparado para ti, porque tú eres muy especial. No quiero satanizar las tarjetas de crédito, pero es como algo parecido. Cuando te llaman, uy, es que usted ha sido un buen cliente, y te empiezan a decir facultades tuyas, ¿cierto? Cosas buenas. Y hasta que, ¡pam!, te meten el gancho, ¿sí?
Y uno dice, bueno, las tarjetas, que el Señor jugará, a veces son buenas, a veces no. Pero así va a ser el enemigo no te va a mostrar el pecado como algo inmundo. Esto lo va a mostrar como algo dulce, como algo placentero, algo inocente, tal vez parece uno, y algo, ay, tan linda, ¿sí? Ay, tan amorosa. Pero toda esta palabra era para mostrarle el pecado y hacerlo sentir especial y que cayera rendido a sus pies. Y así va a ser el enemigo, él conoce cuáles nuestros gustos y empieza entonces a ofrecernos el pecado según nuestros gustos. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Entonces empieza a meterte el pecado por ahí, ¿sí? Esta es la debilidad que tiene esta persona. Pero no puedo decirle, venga, peque, el Señor traerá justicia después, porque yo soy malo. No, entonces si yo soy bueno, el Señor es el que es malo. Mira, hazte esto. ¿Qué malo tiene esto? Es algo inocente. Eso que está escrito ahí en la palabra, eso fue para hace varios años. Hoy no se aplica. No estás cometiendo ninguna falta y entonces empieza el pecado actual porque estamos desobedeciendo la palabra. Note cuando dice el primero, como empieza este capítulo de Proverbios, dice, atesora contigo mis mandamientos. Entonces, si yo empiezo a menospreciar ese tesoro que el Señor nos ha dejado, entonces el enemigo va a ganar ventaja, ¿sí? Entonces debo estar siempre atento a cuál es mi debilidad y ponerla ante el Señor. Debo estar siempre atento de que todo día trae su propio mal. Y entonces, como trae un mal, debo estar preparado para ese mal. ¿Cómo nos estamos preparando para ese mal? Es algo para que reflexionemos cada uno. ¿Cómo me estoy preparando para ese mal que trae ese día? Porque si pensamos que porque el día amaneció soleado, los pajaritos están cantando y va a ser un día bonito, entonces me duermo un ratico más y ya me levanto, me bañé, comí y salí. Y enfrenté el mundo con mis fuerzas. ¿Cómo estoy enfrentando el mal? Pues más bonito que el día parezca. Si no le he puesto ante el Señor, ahí entonces el enemigo empieza a endulzarte el oído. Ahí empieza el enemigo a actuar. Entonces te hace sentir especial, te endulza el oído, dice, lo rindió en el versículo 20, con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como al buey, al degolladero, y como el necio a las prisiones, para ser castigado. Entonces, hermanos, debemos estar muy persuadidos de que el enemigo está actuando día a día. Él no descansa, como decíamos ahorita. Tal vez nosotros pensamos que merecemos un descanso, pero él antes quiere mirar cómo hace caer a las personas, ¿sí? Cómo hace caer lo que el Señor ha hecho en las personas. Y entonces, cuando tú descansas, Él está trabajando. Cuando tú descansas, Él está trabajando en tu hogar. Cuando tú descansas, Él está trabajando en tu familia. Entonces, ¿qué estoy haciendo por mi familia? Cuando yo estoy descansando y el enemigo está trabajando. Y entonces ya cuando vemos que las cosas se están poniendo complicadas en nuestra vida, en nuestra familia, perdón. ¿En qué momento pasó esto? Y entonces el Señor te pregunta, ¿y en qué momento tú orabas por esto? ¿En qué momento tú te descuidaste por esto? ¿Qué estabas haciendo? ¿A qué le estabas prestando tu tiempo? Porque no estabas pendiente de esto que estaba pasando. Y entonces, ¿qué estabas haciendo en ese otro tiempo? Entonces, estoy en un tiempo de ocio. Estoy realmente alejándome de las cosas del Señor, porque nosotros, como creyentes, tenemos un trabajo constante en el Señor, por ser luz en nuestro hogar, por ser luz con nuestras familias, por ser luz contra nuestros familiares, por ser luz aún con nuestros vecinos. Los vecinos están siempre pendientes de qué estamos haciendo, cómo estamos actuando ante algo malo que pasó. Y entonces, cuando las cosas se ponen ahí muy complicadas, ¿cómo estoy reaccionando?
Porque a veces el Señor como que aprieta las cosas para mostrarnos qué hay entre nosotros, porque cuando todo está bien, pues nosotros parecemos como mansas palomas. Pero cuando la cosa se pone muy estresante, ahí es donde realmente sale lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y entonces, bueno, hay un momento en que me airé y bueno, ya le puse eso ante el Señor, pero ¿qué estoy haciendo por eso? Recordemos lo que dijimos ahorita. Yo reconozco que hay un pecado, pero debo trabajar en eso para no volver a pecar, ¿sí? Identificar por qué caí, como decíamos ahorita. A veces uno se da cuenta que está en el pecado cuando ya pasó algo muy grave, cuando ya es algo gravísimo, cuando es algo grande. Pero uno a veces no identifica cómo comenzó. Entonces tú sabes que caíste en un pecado grande y dices, no, pero yo no volveré a cometer esto. Pero empiezas a hacer lo mismo que hiciste la otra vez, por ejemplo, en el caso de David. Mató a Urias. Entonces dice, yo no volveré a matar a nadie. Pero sigue mirando a otras mujeres. Que por ahí fue donde empezó. ¿Sí? Entonces, si nosotros no logramos identificar por dónde fue que el enemigo empezó a actuar en nosotros, las cosas van a seguir pasando. ¿Y cómo logro identificar eso? Poniendo eso ante el Señor, que el Señor sea trayendo luz, mostrándome, haciendo una retrospección, bueno, cómo empezó esta semana, cómo está con el Señor, o este día, cómo está con el Señor. Para entonces identificar cómo el enemigo está actuando en mí o cómo el enemigo está actuando en mi casa. Dice en el versículo 26, versículo 26. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces sabemos que ella está representando al enemigo. Entonces debemos tener ese testimonio de que aún los que han sido más fuertes, el enemigo ha podido con ellos. ¿Sí? O sea que el pensar que eso no va a pasar con nosotros es un engaño que el enemigo está colocando ahí. ¿Sí? Dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Si usted está muy firme, usted está firme, usted ha logrado estar ahí. No le está dando la gloria al Señor, no estás reconociendo de que tú eres un humano lleno de carne y que por esa carne hay una debilidad. Entonces tú no eres el fuerte, pero si tú crees estar fuerte, mire que no caiga. Si tú crees que estás fuerte, mira cómo tú afrentas solo esas situaciones. Y nos vamos a dar cuenta de que nosotros no somos fuertes, sino que en el Señor es que somos fuertes. Entonces, hermanos, el Señor me traía esta palabra para reflexionar día a día en Él, en lo que estamos haciendo en nuestras vidas, que estamos haciendo en nuestros tiempos. Hay veces tenemos tiempos libres, digamos, está el tiempo que dedicamos al trabajo, incluso en la hora del Señor. Pero cuando no estamos ni en el trabajo ni en la hora del Señor, digamos, de una manera visual, por decir, en la congregación, cuando no estoy en esos tiempos, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué le estoy dedicando esos tiempos en mi vida? ¿A buscar ser más fortalecido en el Señor? ¿O a distraerme en las cosas que el enemigo quiere poner para entrar entonces en debilidad? Y entonces debemos empezar a renunciar a cosas. Porque si eso me está quitando el tiempo para el Señor, entonces eso va a perjudicarme a mí y a mi hogar. Y a perjudicar la obra del Señor también. Entonces eso debe salir sí o sí de mi vida. Porque el Señor debe estar por encima de todo. ¿Sí? Si hay algo que yo no soy capaz de sacar de mi vida y es algo vano, entonces le estoy dando el primer lugar que merece el Señor. ¿Sí? A esa cosa le estoy dando el primer lugar. Y entonces estoy desobedeciendo ese primer mandamiento. Llamar a Dios sobre todas las cosas. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Será que oremos, hermano? Quisiera, hermano, antes de la oración, añadir un poquito más. Amén.
Bueno. Miremos del capítulo 7, lo que el hermano venía hablando en Proverbios 7, el número 7, verso 7. Y dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, solamente allí. Para lo que el hermano venía hablando, pues tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que es un verdadero creyente. Porque muchas veces nosotros hacemos el esfuerzo en lo natural, en lo que somos, y sabemos de que nosotros no vamos a poder hacer, pero sí pedirle al Señor que nos ayude a lograr hacerlo. Porque nuestras fuerzas nos cuesta llegar a entender la voluntad del Señor, a entender ese mundo espiritual que Él nos quiere dar. Y siempre trastabillamos o tropezamos, porque mantenemos de tropiezo en tropiezo como creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que rogarle al Señor que nos dé entendimiento para comprender estas cosas, para no tropezar tanto. Porque si yo entiendo al Señor, lo que Él me quiere decir, podré llegar a entender. Porque esa es la falta de entendimiento que hay. No entendemos muchas cosas. Entendemos lo natural. Y eso ciertas cosas. Pero las cosas del Señor nos cuesta. Nos cuesta mucho. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, entendimiento y un carácter de creyente. Un carácter, el carácter de Él, el carácter de ser uno, no varios, porque es que nosotros a veces nos convertimos en unos creyentes que no mostramos realmente lo que somos, sino mostramos una faceta. Yo muestro mi mejor faceta de creyente estando aquí, pero salgo de aquí y muestro lo otro que soy. Tenemos que ser correctos en una sola línea. Tener el carácter de Cristo, que Él nos manda a tener. Pidámosle a Él entendimiento y Él nos los concederá. Tenemos que entender, hermanos, esto. El hermano venía hablando de que es un tropiezo tras tropiezo en nuestra vida, es tropezar, es caer a todo momento en las manos de la ramera, las manos del pecado, y a veces nos amañamos estando allí. No crecemos. Porque no entendemos cómo crecer. Podemos escuchar la palabra 100,000 veces, de todo tipo de voces, de bocas, y no logramos entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces esa palabra ha de servir para que nos ayude el Señor. Hay que orar con la inteligencia espiritual. El Señor nos lleva a tener la inteligencia espiritual, a entender su palabra correctamente, hermanos. No trastabillaremos tanto, no tropezaremos tanto, no nos equivocaremos tanto, porque ya entendemos lo que el Señor viene a hacer. Amén. Y ahora sí, hermano, qué pena. Ore, mi hermano. Ah, sí. Lo que decía el hermano que entender es que primero tenemos que entender los mandamientos, ¿no? Y aquí vemos que ambos no están entendiendo los mandamientos, porque el uno está codiciando a la mujer del prójimo y la otra y la mujer está haciendo adúltera. Y mire, no entendemos los mandamientos. Nosotros pusiéramos nuestros mandamientos en nuestra propia vida, entenderíamos que viviríamos bien, pero nosotros no entendemos ni los mandamientos. Entonces, debemos de cumplir los mandamientos para que no tropecemos tanto. No debemos de tropezar si tenemos los mandamientos dentro de nosotros, porque es que los mandamientos nos los dejó el Señor para que los cumpliéramos, pero nosotros no los cumplimos. Amén. No.
Pues yo creo que David sí sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que como el ser hermano se estuvo, estaba en el lugar donde estaba. No tenían que estar a lo que el Señor lo había mandado. Por eso es que como iglesia del Señor, no como un acto religioso, sino como una necesidad que tenemos de perseverar juntos, de perseverar en la comunión, de perseverar en la oración, de perseverar en la alabanza, de perseverar negándonos a nosotros mismos para poder andar conforme a la voluntad del Padre, que es un acto que hacemos por amor, no por imposición, o porque yo quiera tener una apariencia de piedad y que los hermanos vean qué tan espiritual soy. Pues delante del Señor que ve mi corazón, sabe cómo me conduzco, sabe qué siento, qué pienso, qué deseo. Entonces yo creo que David, él sabía que estaba tomando una mujer ajena. Él sabía que al Señor no le agradaba eso. Por eso cuando escribe el Salmo 51, él dice, en pecado me concibió mi madre. Él sabía su condición, pero simplemente en ese momento se distrajo, no estuvo en el lugar que tenía que estar, no perseveró en la posición que tenía como rey de estar delante allí en la guerra. Simplemente quiso un momento de relajarse. Y a veces como cristianos nos relajamos, estamos teniendo lucha, estamos con ansiedad, preocupados, 5:48. estamos en debilidad, siendo fuertemente tentados y en vez de correr al Señor, corremos a cualquier otra cosa. Hasta nos ponemos a trabajar, a hacer oficio, a hablar con alguien y no vamos a hablar con aquel que nos puede salvar de nosotros mismos. Entonces yo creo que a veces podemos saber, pero no queremos hacer. Es eso. Y entonces buscamos un oasis para darnos gusto a nosotros mismos, un oasis para estar cómodos porque sentimos que en ese oasis nos vamos a sentir más tranquilos y relajados que si vamos a la presencia del Señor. Porque cuando damos lugar a las tinieblas no queremos ir a la luz para que la luz no alumbre esas tinieblas. Entonces realmente a veces somos muy conchudos y descarados. Y luego estamos en medio del compartir con los hermanos y levantamos manos y oramos y decimos, pero en nuestro interior el Señor que nos está mirando está viendo que somos unos hipócritas y que nos ponemos una hoja de higuera y nos justificamos y aún el Señor nos está exhortando por la palabra y estamos pensando, sí, tal hermanito está así. Mire que este está así, mire que este está allí y resulta que soy peor que todos los que estoy mirando. Pero yo creo que la palabra nos traspasa, hace división entre nuestra alma y espíritu para que nos demos cuenta cuánto le necesitamos y que Él es el único que nos puede salvar de esta condición, de estas debilidades y hacer de nosotros hombres y mujeres piadosos. Amén, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor, por tu palabra que usted a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, Señor, a darle el valor, Señor, que tiene, porque es tu palabra, Señor. Tú traes, Señor, tu advertencia, Señor. No porque quieras hacernos sentir mal, Señor, sino porque tú quieres, Señor, glorificarte en medio de nosotros. Tú quieres hacernos vencedores. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder, Señor, y en ti podemos vencer al enemigo. Porque tú lo venciste en la cruz. Tienes poder, Señor, para cualquier, Señor, tentación que el enemigo nos ponga, Señor, para sacarnos de él. Mas nosotros, Señor, debemos estar dispuestos, Señor, a que tu poder actúe en nosotros, a buscarte a ti, Señor. No a buscar las cosas del mundo, Señor. Los entretenimientos que nos pone, Señor, el enemigo, Señor, para apartarnos, Señor, para enfriarnos en ti, Señor.
y ser presos. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, revélanos, Señor, qué es lo que hay en cada una de nuestras vidas, Señor, porque sabemos que hay mal dentro de nosotros. Muéstranos, Señor, lo que hay oculto en nuestro corazón, porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que es malo, Señor, que es perverso, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre, Señor, poner ante ti, Señor, todas estas cosas. Ser conscientes de que somos débiles, que somos carnales, Señor, y hay esa carne, Señor, que está actuando en todo momento. Ayúdanos, Señor, a entender de que es por ti, Señor. Que es por ti que podemos vencer a la carne, Señor. Que es por ti que podemos hacer morir a la carne. Que es por ti que podemos ser guiados por el Espíritu. Danos sabiduría, Señor, también para ser vigilantes, Señor, en nuestro hogar, Señor. Estar pendientes, Señor, en todo momento, cuando el mal está cerca de nuestro hogar, Señor, y apartarlo, Señor, por el poder de tu Espíritu. Amén. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre esa sal, Señor, esa luz, Señor, en todo lugar donde estemos, Señor, en nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, amado Rey, mostrando, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida en ti, Señor, honesta, Señor, no con máscaras, Señor, no para agradarte al hombre, sino para agradarte a ti. Que busquemos agradarte siempre a ti, Señor, antes que nuestra familia, Señor, antes que nuestros amigos, Señor, o antes que nuestros colegas de trabajo, ante cualquier, Señor, persona, Señor. Que seas tú, Señor, siempre el que tome el primer lugar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos también, Señor, a identificar esas cosas que quitan tiempo en nosotros. Que nos hacen entrar en tiempos de ocio, Señor. Y nos quita ese tiempo preciado para meditar en tu palabra. Porque debemos meditar, Señor, en ti día y noche, Señor. Porque en tu palabra, Señor, conocemos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Esto es para cada uno de nosotros, amado Rey. Te damos gracias porque nos das hoy, Señor, la oportunidad de tener acceso a ella, poder conocerte, amado Rey. Gracias porque tu amor es infinito. Bendito sea. Gracias y paz, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor habla por medio de su palabra. El que entendió, entendió. Y el que no, pues que haga el esfuerzo por entender. Porque el Señor fue claro y conciso. Y no podemos seguir más, como dice la hermana Esperanza, alcahueteando lo que viene sucediendo. Todo mundo sabe cuál es el problema y a dónde es que radica las cosas, pero no somos capaces de enfrentarlo. Y lo manejamos en chismes y no lo manejamos en verdad como es. Y nos disfrazamos de religiosos porque eso es lo que somos y no somos capaces de decirle, hermano, esto es lo que está sucediendo y usted es un hombre muy importante porque ahí se estaba refiriendo era a David, no a cualquiera. Gracias, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo. Y la palabra de Dios es para la amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Sí, gracias al Señor por su palabra, por su exhortación. Bueno, el Señor todos los días nos está exhortando, eso es. Ya estamos más golpeados que... Así como ayer golpeaba a la hermana Alejita esa carne que le daba duro. Así es la carne en nosotros, hasta que ablandó y sabrosa. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por su amor, porque eso es amor. La exhortación del Señor para nosotros es amor y es el verdadero amor. Que nos corrige, no somos bastardos. Él nos corrige porque somos sus hijos. Padre, te damos gracias porque
permite, Señor, de que cada día seamos corregidos, seamos llevados y seamos, Señor, seamos nosotros, tú nosotros mostrándonos lo que verdaderamente todavía tenemos, que ha sido poco a poco, lavándonos, ha sido, Señor, llevándonos, Señor. Poco a poco estás juntando tu manada, Señor. Poco a poco estás llevándonos a esa santidad que tú quieres, Señor. Nos estás enseñando, Señor. Somos duros de servir, Señor, pero tu palabra es como espada de doble filo, Señor. Cada día tasajea nuestro corazón. Haz como tú quieras, Señor. Llévanos. Llévanos, Señor, junto a ti. También con nuestra cruz. Porque tenemos que llevar nuestra cruz. Gracias, Señor. Por la vida del hermano Rafael, por su familia, por este hogar. Bendecimos este hogar. Para que día tras día, Señor, sigas levantando a este hombre, a este sacerdote de tu casa, y lo sigas, Señor, llenando de sabiduría, así como a todos los hermanos, a los cuales has venido juntando, Señor, como esta manada pequeña. Bendecimos tu preciosa obra, Señor, y ante ti seguimos, para que nos sigas mostrando, para que nos sigas corrigiendo, y para que nos sigas llevando, tú como nuestro pastor y nosotros como tus ovejas. Damos a ti honra y gloria. Amén. Amén.